Buenas tardes, siendo las 14 horas con un minuto del 31 de marzo de 2021, se da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz de manera virtual mediante sistema de videoconferencia a distancia convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, verifique el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrada presidenta, están presentes, además de usted, de manera virtual, la magistrada Tania Celina Vázquez Muñoz y el magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrantes del Pleno de este órgano jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar de conformidad con lo establecido en el artículo 412, fracción primera, del Código Electoral del Estado y artículos 20 y 23 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son un juicio ciudadano y dos procedimientos especiales sancionadores con las claves de identificación, nombres de la parte actora y denunciantes, así como responsable y denunciados, precisado en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este tribunal. Son los asuntos programados para esta sesión pública, magistrada presidenta, magistrada, magistrado. Compañeros, magistrada y magistrado, se encuentran a su consideración el proyecto del orden del día con los asuntos que se propone para su discusión y resolución. Si hay conformidad, sírvanse manifestarlo de manera económica, por favor. Compañeros, magistrada y magistrado, el orden del día ha sido aprobado. ¿Se escucha bien? ¿Están escuchando bien? Bueno, adelante. Secretario José Antonio Hernández Huesca, dé cuenta con el proyecto del procedimiento especial sancionador 1 de la presente anualidad, turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Tania Celina Vázquez Muñoz. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrado. Me permito dar cuenta del procedimiento especial sancionador identificado con el expediente 1 de este año, formado por las quejas promovidas por el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Revolucionario Institucional acumuladas en contra del ciudadano Marcial Márquez Solarte como militante del Partido Morena, así como del mismo partido por culpa invigilando. En el caso, como se detalla en el proyecto, se considera que se actualiza la comisión de actos anticipados de campaña por parte del sujeto denunciado, ya que se tiene por acreditado y reconocido que participó activamente el 22 de noviembre de 2020 en un evento público donde abiertamente se manifestó su apoyo ciudadano y a su vez se reconoció como candidato a la presidencia municipal de Papantla, Veracruz por el partido Morena. En efecto, de acuerdo con el análisis de los elementos que esta autoridad electoral debe tomar en cuenta para determinar si los hechos denunciados constituyen o no actos anticipados de campaña, además del personal y el temporal, también se tiene por acreditado el elemento subjetivo, ya que las conductas equivalentes a través de las cuales se solicita el respaldo para obtener una candidatura o la simpatía popular para efectos político-electorales son similares en su contexto a los que anticipadamente desplegó el sujeto denunciado, puesto que se presentó públicamente frente a la ciudadanía acompañado de un número relevante de personas que abiertamente promocionaban su nombre y su aspiración a candidato a la presidencia municipal de Papantla por el partido Morena, mostrando una actitud protagónica al emitir un mensaje que lo posicionaba respecto del actual proceso electoral para dicho cargo de elección popular, reconociendo ante las personas presentes su aspiración política de que sí aceptaba ser candidato a ese cargo de elección popular, y contestando ante quienes se ostentaban como representantes de los medios de comunicación que hacía públicas sus aspiraciones políticas y electorales a dicha candidatura. Por lo que, valorando las diversas variables del contexto en que aconteció el acto y expresiones objeto de denuncia, las manifestaciones o mensajes se dirigió a la ciudadanía en general y no solo a la militancia, ante un público indeterminado de una proporción trascendente, en un lugar público de acceso libre, mediante un discurso en un centro de reunión o meeting que, a su vez, se difundió públicamente, por lo menos en una red social de Internet, de manera anticipada a los tiempos legales permitidos para ello. En consecuencia, se propone declarar la existencia de la violación objeto de las denuncias respecto del ciudadano denunciado. Por cuanto hace al partido Morena, toda vez que el acto de propaganda electoral denunciado no se advierte ni está acreditado una participación u omisión de dicho partido a través de alguna de sus autoridades partidistas
o representante, ni que haya convocado o autorizado a dicho acto proselitista, ni mucho menos que se utilizara la propaganda política del partido, se propone no atribuir al partido Morena alguna responsabilidad bajo la figura de culpa invigilando. Respecto de la ciudadana María de los Ángeles Mendoza Jiménez, quien fue involucrada al procedimiento por parte de la autoridad administrativa electoral, se propone declarar la inexistencia de la violación objeto de las denuncias, porque a criterio de la ponencia, con independencia que de su parte se tengan por acreditados los elementos personal y temporal, no es posible acreditar el elemento subjetivo sobre actos anticipados de pre-campaña o campaña, pues del análisis y contexto de las manifestaciones que la ciudadana involucrada realizó a través de un video, no se advierte ni indiciariamente que haga un llamado al voto a su favor, que solicite algún tipo de apoyo para obtener una candidatura o posicionarse indebidamente ante el electorado, como tampoco que solicite votar a favor o en contra de algún determinado precandidato o candidato o partido político. Consecuentemente, al estar acreditado que el sujeto denunciado violentó la normativa electoral y con ello obtuvo un beneficio consistente en un posicionamiento anticipado para un cargo de elección popular, lo que vulnera la equidad en la contienda electoral, se propone calificar la falta como grave ordinaria e imponerle una sanción consistente en una multa equivalente a 46 unidades de medidas y actualización o UMAS, que de acuerdo con su valor vigente a la fecha del acto sancionado, equivale a la cantidad de 3.946 pesos con 48 centavos, misma que se encuentra dentro del parámetro equivalente a un salario mínimo mensual que se considera no le genera una repercusión a las actividades personales y ordinarias de subsistencia del sujeto sancionado. Lo anterior, porque si bien este tribunal, conforme a su facultad de recabar información y elementos de prueba para comprobar la capacidad económica del sujeto infractor, no le fue posible obtener elementos ni declaraciones sobre un ingreso específico del denunciado, se debe tener presente que conforme al criterio de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ello no imposibilita a esta autoridad para imponer una sanción económica, habida cuenta que se garantizó el derecho de audiencia del infractor, aunado a que se acreditó que el sujeto denunciado tiene una actividad económica registrada ante las autoridades hacendarias, lo cual razonablemente permite deducir que cuenta, por lo menos, con un ingreso mínimo para subsistir, así como para hacer frente al monto de la multa que se propone imponer. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada, magistrado. Muchas gracias, secretario. Magistrada, magistrado, ¿está a su consideración el proyecto de cuenta? Bien. Bueno, yo quiero participar en relación precisamente a este proyecto que nos viene presentando la magistrada Vázquez Muñoz, relacionado con el procedimiento especial sancionador número 1. Bien, aquí, bueno, yo señalo que comparto el aspecto de que se haya determinado pues que sí existía una responsabilidad en este caso por parte de quien se ostentaba como candidato del partido Morena, porque hizo manifestaciones diversas dentro de un meeting donde había muchas personas. Sin embargo, bueno, sí tengo algunas precisiones que hacer en relación a este asunto, que desde mi punto de vista se pudo haber considerado. Primero, bueno, señalo que realizaré un voto concurrente en el sentido de que si bien lo procedente es declarar existente la conducta denunciada en contra de Marcial Másquez Solarte, militante del partido Morena y aspirante a candidato a presidente municipal de Papantla, Veracruz, consistente en la acreditación de actos anticipados de precampaña y campaña, lo anterior derivado de la realización de un mitin político el 22 de noviembre de 2020, mediante el cual diversos ciudadanos solicitaron a la hora denunciado que aceptara ser candidato a presidente municipal del referido municipio, dándose una aceptación expresa por su parte, aunado a que dicho evento fue difundido ampliamente en redes sociales y por diversos medios de comunicación, lo que efectivamente trae como consecuencia un desequilibrio en la contienda electoral que actualmente se lleva a cabo. Cuestiones que mediante la valoración del material probatorio ofrecido por los partidos actores Verde Ecologista de México y Revolucionario Institucional,
Y a la luz del análisis de pues, los elementos establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consistentes en los elementos personal, temporal y objetivo. Se considera que queda plenamente acreditada la conducta denunciada. En ese sentido, conforme a lo establecido en los artículos 317, fracción primera, y 325, fracción tercera del Código Electoral, se comparte que le sea aplicado a Marcial Márquez Olarte una sanción. Asimismo, se comparte que por cuanto hacia la tercera involucrada al procedimiento, María de los Ángeles Mendoza Jiménez, no se tenga por acreditada la conducta establecida por el organismo público local electoral de Veracruz, relativa a la realización de actos anticipados de precampaña y campaña por la referida ciudadana. Lo anterior, dado que de las constancias que obran en autos, no es posible acreditar el elemento subjetivo por parte de María de los Ángeles Mendoza Jiménez. Ello en atención a que si bien se tuvo por acreditada la difusión del video donde se aprecia a la ciudadana haciendo una invitación para que Marcial Márquez Olarte sea candidato a presidente municipal de Papantla, Veracruz, y convoca el evento llevado a cabo el 22 de noviembre de 2019. Lo cierto es que del análisis del referido video no se aprecia que exista de forma expresa, abierta y sin ambigüedad alguna expresión que denote un posicionamiento anticipado hacia su persona, incluso ni hacia el propio sujeto denunciado, pues se observa que dicha ciudadana, en pleno ejercicio de su libertad de expresión, manifestó su interés para invitar a esa persona para que la representara como candidato a un cargo de elección popular. Además, no se probó que el video haya sido difundido por la propia ciudadana María de los Ángeles Mendoza Jiménez o que la cuenta o perfil de la red social Facebook donde se publicó el video fuera administrada por la referida ciudadana, sino que fue publicado a través de una cuenta o perfil de una diversa persona sin comprobarse que haya sido su intención la difusión del video en análisis. Ahora bien, de manera respetuosa, no comparto el hecho de que dentro del análisis que tiene que ver con la capacidad económica del denunciado y así poder determinar una multa. Ello en atención a que si bien es cierto que obran en autos los diversos requerimientos que se efectuaron a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la de Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Veracruz, encaminadas a determinar la capacidad económica del denunciado. No obstante, derivado de la negativa a proporcionar la información solicitada por las autoridades referidas, se consideró procedente devolver el expediente a la Secretaría Ejecutiva de OBLE para el efecto de que realizara las diligencias pertinentes para recabar la información requerida. En ese sentido, obra en autos lo informado por la Administración Central de Evaluación de Impuestos Internos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que informó que de la consulta a base de datos institucionales de esa secretaría no se localizaron registros de declaraciones anuales presentadas por la persona física denunciada en los últimos ejercicios 2017, 2018 y 2019 y que del ejercicio 2020 todavía no vencía el plazo para ello. Al efecto, anexó a dicho oficio una constancia de situación fiscal de fecha 17 de marzo, donde en lo que interesa se advierte el nombre, domicilio y registro federal de contribuyentes de la persona denunciada, con una actividad económica registrada sobre servicios de preparación de alimentos para ocasiones especiales, estableciéndose en el proyecto que derivada de la información recabada se podía deducir que cuenta cuando menos con un ingreso mínimo diario o mensual para subsistir, así como para hacer frente al monto de la multa impuesta. Al respecto, no se comparte dicha afirmación, dado que si bien estimo es viable acudir a dicho parámetro para determinar el monto de la multa, considero también que la justificación debe partir de razones objetivas. Para ello, lo que se colma en la indagatoria realizada sobre los requerimientos en torno a los ingresos del infractor y la deducción sobre sus ingresos diarios con motivo de la actividad económica que registró ante la Autoridad Fiscal Federal, pues ésta se encuentra condicionada a los actos de comercio que realice de manera efectiva, de los cuales no se tiene certeza,
Así, pues de manera respetuosa, considero que lo procedente es multar al infractor tomando en cuenta el salario mínimo vigente, pero sin acudir a las razones emanadas de la información que registró ante la autoridad fiscal, pues en el caso particular no aporta datos objetivos sobre sus ingresos. Y bueno, esa es la parte en la que yo pues difiero, en el sentido de que tendría que determinarse con elementos objetivos el tema de la sanción que se le está imponiendo, que estoy de acuerdo que se le imponga una sanción. Y por otra parte, dentro del proyecto también no comparto el hecho de que el partido no haya sido sancionado por culpa invigilando. Esto es así porque al efecto, al momento de la audiencia de pruebas y alegatos, se requirió, o sea, se emplazó al partido político y nunca acudió ni tampoco presentó escrito mediante el cual se deslindara de los hechos acontecidos en donde el actor, el denunciado, perdón, hubiera realizado diversas manifestaciones señalando que él aceptaba la candidatura por parte del partido político Morena. Entonces, desde mi punto de vista y de manera muy respetuosa, considero que también se debió haber sancionado al partido político por culpa invigilando por esas razones. En tal sentido, bueno, en este aspecto que tiene que ver con con el resolutivo segundo del proyecto, entonces en ese resolutivo pues yo no estaría a favor, y ahí pues haría yo voto particular en ese resolutivo y por lo demás fue voto concurrente. Entonces, sin embargo, bueno, llego a la conclusión que sí, que el denunciado sí es responsable de la conducta que se le viene imputando. Y bueno, y por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención, es cuanto. Gracias, Presidenta, por compartir tus razones con la ciudadanía veracruzana. Por mi parte, sí quiero decir que sostengo en el proyecto firmemente que no se le puede atribuir al partido un tema de culpa en vigilando, toda vez que en el acto de propaganda electoral denunciado no se advierte ni está acreditado bajo ninguna circunstancia una participación u omisión del partido Morena a través de alguna de las autoridades partidistas o representante legal, ni que este partido político haya convocado o autorizado dicho acto proselitista, ni mucho menos que se utilizara la propaganda política del partido. Por tanto, el instituto político no tenía la posibilidad racional de conocer la conducta atribuida al sujeto denunciado en la temporalidad de su difusión, por lo que no es posible imputarle un cumplimiento a su deber legal de garante. Además, de acuerdo con el artículo 325, fracción tercera, inciso C, del Código Electoral, cuando las infracciones cometidas por aspirantes, precandidatos, candidatos a cargos sean imputables exclusivamente a aquellos, no procederá sanción alguna en contra del partido político de que se trate. En consecuencia, como lo señalé al inicio de mi participación, no podría imputarle ninguna responsabilidad, y menos una culpa en vigilando al propio partido. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada. Pues no sé si hay otra participación o continuamos con la sesión. Continuamos entonces. Secretario General de Acuerdos, al no haber más intervenciones, le pido que tome la votación del asunto, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrada presidenta, me permito consultar a las magistradas y al magistrado. Magistrada Tania Celina Vázquez Muñoz, ponente en el asunto de cuenta. Es mi propuesta, secretario. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Yo en esta ocasión sí acompaño todos los posicionamientos de la magistrada. Estoy de acuerdo con las referencias. Magistrada presidenta Claudia Díaz Tablada. Voto a favor de los resolutivos primero, tercero, cuarto, quinto y sexto. Y haré un voto concurrente en relación a lo de la imposición de la multa y que está en el resolutivo cuarto. Y haré voto particular en relación al resolutivo segundo, en donde se determina la inexistencia de la conducta por culpa invigilando del partido político.
Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto del procedimiento especial sancionador 1 de este año, respecto de los puntos resolutivos primero, tercero, cuarto, quinto y sexto, se aprueban por unanimidad de votos, mientras que el resolutivo segundo se aprueba por mayoría de votos, con el voto en contra de usted, Magistrada Presidenta, quien anuncia la emisión de un voto particular sobre ese último resolutivo, además con la emisión de un voto concurrente sobre el punto resolutivo cuarto, en los términos de su intervención para que se agreguen a la sentencia. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador número 1 de la presente anualidad, primero, se declara la existencia de la violación objeto de las denuncias respecto del ciudadano Marcial Márquez Olarte. Segundo, se declara la inexistencia de la violación objeto de las denuncias respecto al partido Morena por culpa invigilando. Tercero, se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia respecto de la ciudadana María de los Ángeles Mendoza Jiménez. Cuarto, se impone a Marcial Márquez Olarte la sanción consistente en multa equivalente a 46 unidades de medida y actualización, que representa la cantidad total de 3,996.48 pesos. Quinto, se vincula al Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, así como a la Secretaría Ejecutiva, para los efectos precisados en la parte final del considerando noveno de la presente sentencia. Sexto, se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral que los datos de la presente sentencia sean incorporados al catálogo de sujetos sancionados de este órgano jurisdiccional. Secretaria Freira Vadillo Herrera, de cuenta con los proyectos del Juicio Ciudadano 122 y del proyecto del Procedimiento Especial Sancionador 25, ambos de la presente anualidad, turnados a la ponencia a mi cargo. Conforme a sus indicaciones, Magistrada Presidenta, se da cuenta al Pleno con el proyecto de sentencia del Procedimiento Especial Sancionador número 25 de la presente anualidad, promovido por Morena, en contra de María del Carmen Catón Croda, en su carácter de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Comapa, así como en contra del citado ayuntamiento, por la supuesta promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos, actos anticipados de precampaña y campaña y la aparición de menores en las publicaciones denunciadas. Lo anterior derivado de diversas publicaciones realizadas en el perfil personal de la denunciada, en la que se promueve de manera personal logros del gobierno municipal. Al respecto, la ponencia, al ocuparse de la conducta consistente en promoción personalizada, propone declarar su inexistencia, dado que no se acredita el elemento objetivo para su actualización, ya que las publicaciones objeto de la denuncia no contienen elemento alguno en el que exalten los logros particulares que haya obtenido la denunciada, ni tampoco que se hagan mención a sus supuestas cualidades o alguna aspiración personal en el sector público o privado, ni que se haga alusión a algún proceso electoral, plataforma política o proyecto de gobierno. Además, que no se advierte que solicita el voto o contenga frases en ese sentido. Por cuanto hace a la conducta de actos anticipados de campaña, en la sentencia se razona que del análisis minucioso del contenido de cada una de las 5 publicaciones que fueron objeto de denuncia, no se aprecia alguna imagen o invitación a votar, ni las frases sufragio, elección, sufragar, candidato, precandidato, que permitan aseverar válidamente la existencia de propaganda alguna, mucho menos a favor o en contra de alguna persona en particular, como lo aduce el denunciante. De ahí que no se acredite el elemento subjetivo. En lo correspondiente al uso indebido de recursos públicos, se determina en la sentencia que si bien de las imágenes y textos contenidas en las publicaciones objeto de denuncia, se aprecia la información relativa a la entrega de apoyos, tales como juguetes, dulces, pinturas, obras de pavimentación o rehabilitación y apoyos alimentarios, ello no desnaturaliza la finalidad de los programas de donde emanan, ya que la presidenta municipal no se adjudicó en las publicaciones denunciadas dichos logros a nivel personal, ni se apropia de aquellos con la finalidad de proporcionarse de cara a la contienda electoral. Por último, en lo que corresponde a la inclusión de menores de edad en la publicación relativa al evento de entrega de juguetes del Día de Reyes, se determina que este órgano jurisdiccional no se encuentra en condiciones de calificar la existencia de alguna falta a los lineamientos para la protección de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda y mensajes electorales.
Lo anterior porque precisamente un elemento necesario para ello es que la difusión de imágenes sea en un contexto de actos o propaganda política o electoral, lo que no se actualiza en el caso. Esto con independencia de que subsista la validez de la vista emitida en el acuerdo de 10 de febrero por la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLE al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Por estas y otras razones que se desarrollan en la sentencia, se propone declarar la inexistencia de las conductas denunciadas. Acto seguido se da cuenta al Pleno con el proyecto de resolución del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano número 122 del presente año, promovido por Adrián Morales Fernández en su calidad de aspirante a candidato del PRI para presidente municipal de Tlaltetela, Veracruz, en contra de los acuerdos de postulación mediante los cuales se analizó la idoneidad del actor y del militante Alfonso Moreno Fernández para ser postulados como candidatos a presidente municipal propietario del referido municipio en el proceso electoral constitucional local 2020-2021. Ambos acuerdos emitidos por la Comisión Estatal para la postulación de candidaturas del PRI. Al respecto, este órgano jurisdiccional estima que es improcedente el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano respectivo, pues las manifestaciones del actor resultan insuficientes para eximirle la carga procesal de agotar el medio de impugnación intrapartidista. Por ello, se propone reencauzar el medio de impugnación a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, al ser el órgano encargado de garantizar que la substanciación y resolución del medio de defensa partidista sea eficaz, formal y materialmente para restituir el goce de los derechos político-electorales a militantes y simpatizantes. Lo anterior para que resuelva sobre el acto impugnado en un plazo de 3 días naturales, contados a partir de la notificación de la presente sentencia. Es la cuenta magistrada, magistrados. Muchas gracias. Gracias, secretaria. Magistrada, magistrado, ¿están a su consideración los proyectos de cuenta? Adelante, magistrada. Muchas gracias, magistrada. Me voy a referir al procedimiento especial sancionador 25 de esa anualidad y voy a permitirme emitir un voto concurrente por las razones que a continuación expondré. Desde mi perspectiva, el expediente debió devolverse a la autoridad administrativa electoral para su debida sustanciación. Ello porque no se formularon debidamente los requerimientos para conocer a quién corresponde la titularidad o administración del perfil de Facebook denunciado, aunado que no se señalaron adecuadamente las presuntas conductas atribuidas a la ciudadana María del Carmen Cantón Croda en lo relativo a la aparición de menores de edad en las publicaciones denunciadas, así como el Ayuntamiento de Comapa, Veracruz, puesto que no se precisaron las infracciones que se le atribuyen. Finalmente, tampoco comparto las consideraciones que sustentan lo relativo a la difusión de propaganda con inclusión de menores de edad, en razón de que debió estudiarse primeramente si las publicaciones denunciadas constituyen o no propaganda político-electoral, ya que en caso de no acreditarse este aspecto, no se surte la competencia por materia de este órgano colegiado para conocer y resolver. No obstante, en mi criterio, que al ser parte del Estado mexicano tenemos la obligación de tutelar el interés superior del menor, por lo tanto, desde mi óptica, debió darse vista al órgano interno de control del Ayuntamiento de Comapa, Veracruz, así como la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz, para que en el ámbito de sus respectivas competencias determinen lo que en derecho corresponda, lo cual resulta congruente e idéntico al criterio sostenido por las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 63 del año anterior y del juicio electoral 34 de esta anualidad. Es cuanto, magistrada presidenta, magistrado. Muchas gracias, magistrada. ¿Magistrado? ¿No? Bien. Secretario General de Acuerdos, al no haber más intervenciones, le pido que tome la votación de los asuntos, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrada presidenta, me permito consultar a las magistradas y al magistrado. Magistrada Tania Celina Vázquez Muñoz. En favor de los proyectos y anuncio el voto concurrente en el PES 25. Magistrado Roberto Eduardo Segala Aguilar. A favor de la cuenta en los términos que los presenta la señora magistrada.
Magistrada Presidenta Claudia Díaz Tablada, ponente en los asuntos de cuenta. A favor de los proyectos son mi propuesta. Magistrada Presidenta, le informo que los proyectos del Juicio Ciudadano 122 y del Procedimiento Especial Sancionador 25, ambos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos con la emisión de un voto concurrente anunciado por la magistrada Tania Celina Vázquez Muñoz respecto del Procedimiento Especial Sancionador 25 de este año en los términos de su participación para que sea agregado a la sentencia. En consecuencia, en el Juicio Ciudadano 122 de la presente anualidad se resuelve, primero, se declara improcedente el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano al rubro citado, promovido por Adrián Morales Fernández por las razones establecidas en el considerando segundo de la presente resolución. Segundo, se reencausa el medio de impugnación a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional conforme a lo establecido en el considerando cuarto de efectos de esta sentencia. Tercero, previa copia certificada que se deje en el archivo jurisdiccional de este Tribunal Electoral de la totalidad de las constancias que integran el expediente en que se actúa, remítase los originales atinentes a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional. En el procedimiento especial sancionador número 25 de la presente anualidad, se resuelve, único, se declara la inexistencia de las infracciones denunciadas por las razones expuestas en la presente sentencia. Finalmente, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública de manera virtual mediante sistema de videoconferencia a distancia, siendo las 14:33, se da por concluida la sesión. Muchas gracias y muy buenas tardes.